It's only worship if it comes from the heart. And if it comes from a heart that is completely and Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir una vez más una actualización de lo que sucedió el día de ayer, domingo 26 de noviembre del 2023. Aquí, como vemos, en Grace Community Church con el pastor MacArthur. Estuvo una vez más predicando aquí en Grace. Y vamos a ver de qué se trató nuevamente la predicación de MacArthur. Esta fue la segunda parte de Adoración Celestial allí en Apocalipsis capítulo 4 y también el capítulo 5. Recuerde que en la primera parte, que usted puede ver el enlace debajo de este video para que pueda ver esta reacción que hice a esta predicación de MacArthur en Apocalipsis 4, dijimos en ese video que hablamos que, vamos a ver aquí un momento, dice, para recordar, que la primera visión en Apocalipsis, vemos la primera visión de Cristo, de Juan, esa visión que vio Juan de Cristo en el capítulo 1, vemos esa primera visión. Luego, con las cartas de las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, vemos a Cristo moviéndose en su iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 4, la escena cambia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, nosotros pasamos de la tierra al cielo y vemos a Cristo sirviendo en su iglesia. Nos vemos allí todos en el trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, vemos eso allí claramente. Así que de esto hablé en esa reacción de esta predicación de MacArthur, la primera parte. Así que dejamos también claro que el capítulo 4 de Apocalipsis tiene que ver con la adoración. Y dijimos en ese primer clip, en ese primer video, MacArthur enseñó que hemos sido redimidos para adorar. Juan 4 dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La salvación es hacernos verdaderos adoradores, adoradores eternos. Eso es lo que debemos hacer aquí en la tierra. Eso es lo que haremos para siempre en el cielo, como vemos en estos dos capítulos. Capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. Creo que estos dos capítulos son realmente la base para nuestra comprensión de la adoración, dijo MacArthur. Y en esa primera parte también MacArthur decía que hay mucha discusión dentro de la iglesia misma sobre qué es la adoración. Muchos creen que la adoración, por ejemplo, ocurre solamente en un lugar dentro de cuatro paredes, así como algo externo, algo solamente religioso. Algunos dicen que la adoración tiene que ser con cierta música, con cierto ritmo o lo que sea. Así que en esta reacción que yo quiero hacer ahora, vamos a tratar este tema de la adoración. MacArthur va a dejar claro qué es la adoración. Vamos a ver, comencemos. Many people in many religions think worship is something that takes place at a certain location. You go to that location. It's some kind of an event, or it's some kind of ritual, or it's some kind of ceremony, or it's some kind of service. And that is historically the way worship was identified. Even in the Old Testament, worship occurred in the temple, and it was structured around the role of the priests and the sacrificial system. So they viewed worship as something that they participated in at a certain location. And that's exactly how these Samaritans viewed their worship on Mount Gerizim. Aquí MacArthur dice como estos samaritanos, refiriéndose a Juan 4. MacArthur, antes de decir esto que estamos escuchando, MacArthur leyó Juan 4. Porque, como leímos aquí, Juan 4 dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Así que aquí vemos en Juan 4:24, esta es la clave para entender qué es la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que MacArthur se refiere a esto cuando dice que estos samaritanos creían que la adoración era como en el Antiguo Testamento, ocurría en un lugar determinado y el que dirigía era el sacerdote. Pero no, vamos a ver que según la palabra de Dios, Juan 4, Jesús ha cambiado todo eso, cambia todo eso, ya no es necesario que la adoración solamente ocurra en un lugar dentro de 4 paredes. But Jesus basically dismisses that whole notion. Verse 21, he says, "Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." God is going to change everything. Worship is not going to be tied to a place. And then he goes on to say this, verse 22, "You worship what you do not know. We worship what we know, for salvation is from the Jews. But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people the Father seeks to be his worshipers. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and truth." God doesn't dwell in a temple made with hands. He's not in a building. He's not connected only to a certain service or ceremony or ritual or sacrament. God is spirit. He is everywhere at all times, omnipresent. And worship is to be done from the heart and in the mind by bringing together the human spirit to the truth of divine revelation. So John 4 gives us this very strong statement. The Father seeks true worshipers who worship him in spirit and truth. It's not about a location, it's about the heart. It's about what you know to be true about God and the heart passion you have to celebrate that truth. That's worship. The old notion and the somewhat still existent notion that worship happens in a location is dispelled by our Lord. Atención aquí con lo que dice MacArthur, porque esa idea, esa enseñanza, esa noción de que la adoración ocurre solamente en un lugar determinado, en una hora determinada, es disipada por nuestro Señor, dice MacArthur. Según Juan 4, esa idea, esa enseñanza es descartada por el Señor Jesús. La adoración no ocurre solamente en un lugar dentro de 4 paredes, no ocurre en algún servicio especial dentro de una iglesia local. No, cuidado con esa enseñanza que te hace creer que solamente la adoración ocurre dentro de un lugar, dentro de un servicio especial dentro de la iglesia. No, vemos claramente aquí en Juan 4, cuando Jesús le dice claramente a la mujer, la hora viene, Juan 4:21, que la hora viene cuando ni en este monte, un lugar, ni en Jerusalén, otro lugar, adoraréis al Padre. Entonces Jesús le dice claramente, verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es claro la palabra de Dios. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. So when we talk about worship, we often think of a location. Even now, we do come together and we say we're going to worship the Lord today. And that, of course, is what we do. Ostensibly, it's what we do. Certainly, outwardly, we sing songs, we give praises as the Psalms command us to do, and as the book of Ephesians and Colossians command us to do, speaking to ourselves in psalms and hymns and spiritual songs. We do all of that. But that may or may not be worship. If it's simply an exercise on the outside, something basically that is instigated from some external stimulus, then it's not worship, it's just whatever it is.
It's only worship if it comes from the heart, and if it comes from a heart that is completely enamored with the truth about God. This is essential. This is a time for us to worship, but this is certainly not the only time. This is a place for us to worship, but this is not the only place, by any means. Tremendo, qué gran verdad lo que está diciendo el pastor John MacArthur. Bíblicamente es así como enseña, como está enseñando aquí MacArthur. La adoración no solamente ocurre dentro de la iglesia local, porque puede ser o no ser adoración en última instancia, porque si solamente es una costumbre, es algo externamente carnal, vamos a decir que vamos a un domingo a la iglesia, por ejemplo, vamos a cantar, a alabar, a escuchar la predicación, a participar de la cena, todo lo que tenga que ver con una iglesia local dentro de cuatro paredes, eso puede ser o no ser adoración, como acabamos de ver que dice el pastor MacArthur. Puede ser o no ser adoración eso, porque, mire, aquí está. Pero eso puede ser o no ser adoración, si es algo meramente externo o estimulado por alguien. Vamos a escuchar esta parte nuevamente. We worship. If it's simply an exercise on the outside, something basically that is instigated from some external stimulus, then it's not worship, it's just whatever it is. It's only worship if it comes from the heart, and if it comes from a heart that is completely enamored with the truth about God. This is essential. This is a time for us to worship, but this is certainly not the only time. This is a place for us to worship, but this is not the only place. Vemos aquí que dice MacArthur claramente, sí, vamos a ir un domingo a reunirnos junto con la iglesia, a participar de la cena, a escuchar la predicación, a cantar. Vamos a ir, sí, amén, pero no es el único lugar para adorar, no es el único momento. Se trata del corazón, se trata si viene de un corazón que está completamente, dice MacArthur, la adoración es verdadera si viene de un corazón que está completamente enamorado de la verdad acerca de Dios, de Cristo, de su palabra. Tremenda verdad lo que dice MacArthur. This is essential. This is a time for us to worship, but this is certainly not the only time. This is a place for us to worship, but this is not the only place, by any means. Amén y amén a lo que está enseñando MacArthur. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. We are to worship in spirit and in truth. Eso es lo que leemos en Juan 4:24. Debemos adorar en espíritu y en verdad. We are to worship in spirit and in truth. Knowing that God is a spirit and He is everywhere at all times, we therefore are called to be true worshipers all the time. Worship is a way of life. It's how we live. It's how we think. It's how we function. Praising God, honoring God, glorifying God is not reserved for a Sunday morning. It's not isolated to a certain event. It is basically the heart cry of every true believer. And that's exactly what is bound up in the great commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. In other words, all your human capacities come together to love the God who has been revealed to you through His Word. There's no room for any other God, because there is no other God, and everything you are and have and hope to be, all your faculties are devoted in the direction of one God, the one true and living God. That's not something you do on Sunday or occasionally. That is your life. You are a true worshiper. Paul says you worship Christ. You worship Christ. You have no confidence in the flesh. You're not bound up in some external religion. You worship from the heart. Another way to say that, of course, is you love Christ and you love the Lord your God as well.
Amén y amén y amén a lo que está enseñando MacArthur, porque cuidado con no caer meramente en una religión si solamente alguien cree que está adorando solamente porque cumple con un domingo en la iglesia. Cuidado, cuidado y cuidado con eso. Debemos someternos a la palabra de Dios sobre este tema, porque vemos en Juan 4 claramente qué es la adoración. Y aquí MacArthur dijo muchas verdades. Debemos adorar en espíritu y en verdad, sabiendo que Dios es un espíritu, y es lo que vemos en Juan 4:24. Y Él, por tanto, si Dios es espíritu y Él es omnisciente, está en todas partes en todo momento. Por lo tanto, estamos llamados a ser verdaderos adoradores todo el tiempo. No somos adoradores solamente porque vamos un domingo a reunirnos junto con los hermanos y hermanas en Cristo. No somos solamente adoradores porque vamos a cumplir un domingo, un horario en particular para participar en la cena. No, no y no. Sí, debemos hacer eso, pero lo que importa es nuestro corazón, cómo está para con Dios, para con Cristo. Eso es lo que importa. Podemos ir un domingo a participar de la cena o a escuchar la predicación o a cantar y alabar, pero si nuestro corazón no está verdaderamente arraigado a Cristo, arraigado a Dios y a su palabra, si nuestro corazón no está verdaderamente convertido a Cristo, eso es como decir, soy cristiano porque voy a la iglesia. No, vamos a la iglesia porque ya somos cristianos, porque entendemos que hemos nacido de nuevo, entendemos que tenemos un mandato para congregarnos y ser parte de una iglesia local. Sí, amén a todo eso, pero al fin y al cabo, lo que importa, lo que va a importar es nuestro corazón, cómo está delante de Dios. Si verdaderamente amamos a Cristo con todo nuestro ser, al final vamos a ver, voy a ir reaccionando un momento. Estamos llamados a ser verdaderos adoradores en todo el tiempo, todo el tiempo. La adoración es una forma de vida, es cómo vivimos. Somos cristianos de lunes a lunes. Somos cristianos siempre, no solamente un domingo. Si no, estaríamos siendo religiosos y nada más. La adoración es una forma de vida, es cómo vivimos. Es cómo pensamos, cómo funcionamos. No está reservado para un domingo por la mañana. Es básicamente el clamor del corazón de todo verdadero creyente. Y eso es exactamente lo que está ligado al gran mandamiento. Eso es lo que quería decir hace ratito. Fíjese. Exactly what is bound up in the great commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. In other words, all your human capacities come together to love the God who has been revealed to you through His Word. Amén. There's no room for any other God, because there is no other God, and everything you are and have and hope to be, all your faculties are devoted in the direction of one God, the one true and living God. Amén, amén. That's not something you do on Sunday or occasionally. That is your life. You are a true worshiper. Paul says you worship Christ. You worship Christ. You have no confidence in the flesh. You're not bound up in some external religion. You worship from the heart. Another way to say that, of course, is you love Christ and you love the Lord your God as well. Amén y amén y amén a esta enseñanza del pastor John MacArthur, gran pero gran verdad. Así que esto le quería compartir. Por el momento, esta predicación del pastor MacArthur parte 2 en Apocalipsis.